Dios contra el socialismo. Los programas caminan hacia nuestra perdición. Por Joel McDurman. Relatada por José Sáez. Este artículo lo puedes encontrar en www.reconstruccioncristiana.org. Si bien es útil recordarnos que la definición técnica de socialismo es bastante restringida y que según esa definición debemos entender que socialismo es de hecho una filosofía política y económica muerta, no seamos tan blancos y negros, por no decir tontos, que ignoramos lo obvio. Si el gobierno posee técnicamente los medios de producción, o si el gobierno simplemente tiene su dedo en cada pastel que se cocina, es solo una cuestión de grados. Sostengo que ambos son, por lo tanto, el socialismo, ya que participan del mismo principio, el robo por parte del gobierno. No ignoremos lo obvio. Marx está muerto y se ha ido. Y sin embargo, su manifiesto persigue nuestra cultura de manera demostrable. La gente no tiene idea de cuánta libertad hemos perdido y qué tan lejos hemos llegado. No es exagerado decir que Estados Unidos ya no es lo que solía ser. Muchos amantes de nuestro país se identifican fácilmente con este sentimiento. Lo que se necesita impulsar, sin embargo, es un recordatorio sobre cómo y de qué manera ha cambiado, porque el programa que hemos seguido y en donde terminamos necesita comentarios. No hace mucho tiempo los cristianos y los conservadores en este país se han definido políticamente al oponerse a la gran amenaza del comunismo. Hoy casi no escuchamos nada de esto. La idea de que el comunismo fue una amenaza real no hace tanto tiempo, pero que hoy casi se olvida. Presenta un ejemplo clásico de la corta memoria del público estadounidense. Por ejemplo, mencioné el marxismo en una conversación de hoy y casi seguro oirá grillos en poco tiempo. A nadie le importa, es historia. Cayó el muro, ganamos, así que sigamos adelante. Sí, cayó el muro de Berlín, pero cayó en nuestra dirección. Nadie habla de esto. La Unión Soviética cayó, pero el marxismo y el socialismo han inundado durante mucho tiempo toda la civilización occidental y oriental. América no es una excepción. El marxismo es historia, sí, y sin embargo las influencias del marxismo y diversas ideas del socialismo nunca han sido más peligrosas que ahora, cuando está lista para expandirse aún más en cada oficina del gobierno y cuando todavía estamos dormidos. Así que permítanme exponer brevemente mis problemas con los Estados Unidos y cómo se ha venido desarrollando. Primero, nos orgullecemos de la economía del libre mercado y la defensa de la propiedad privada, pero estas ideas han sido fantasmas, ya que siempre que haya habido impuesto a la propiedad, es poco más que un alquiler pagado al gobierno. Si no cree eso, entonces intente pasar 1 o 2 años sin pagar el impuesto a la propiedad y aprenderá quién es el propietario. Usted será multado, encarcelado, o su propiedad tendrá un embargo preventivo en su contra, o será confiscada. No poseemos tanto como un alquiler del gobierno. Que tengamos un mercado libre es igualmente ridículo que defender, a la luz de los acontecimientos recientes.
Si la Reserva Federal puede imprimir dinero a voluntad y el Tesoro de los Estados Unidos puede comprar participaciones en acciones bancarias, entonces el mercado no está exento de manipulación y de intervención estatal. Lo segundo, tenemos un fuerte impuesto a la renta progresivo o gradual. Para los pocos que pueden no saber, gradual significa que aquello que ganan más dinero no solo deben pagar más impuesto basado en el mismo porcentaje de impuesto, sino que también debe soportar la carga adicional de un porcentaje mayor. Una mayor riqueza se agrava de manera desproporcionada, lo que penaliza y desalienta el éxito financiero. El sistema gradual o graduado es injusto, arbitrario y no bíblico. Los Estados Unidos instituyeron el impuesto a la renta graduado en la 16ª enmienda en 1913. Desde entonces se ha incrementado nuevamente de manera desproporcionada, muchas veces. Lo tercero, tenemos fuertes leyes antifamiliares, incluido el impuesto a la herencia. En otras palabras, cuando usted muere y deja riqueza a sus hijos u otras personas designadas, el gobierno se apropia del 18 al 55% del monto por sí mismo. Esto es una negación de lo sagrado de la familia como una unidad y el derecho de las familias a determinar el uso de su propia riqueza. También es un doble impuesto a la propiedad y un intento flagrante de penalizar nuevamente la riqueza. Disminuye la fortaleza de las familias exitosas en el sentido de que resta valor la capacidad de los padres para promover el futuro de sus hijos. Por lo tanto, es un ataque a la estructura familiar tradicional y al liderazgo en la sociedad en general. Cuarto, siguiendo casi inmediatamente después de la imposición estadounidense del impuesto a la renta en 1913, estaba el impuesto a la inflación de 1913, menos obvio en los Estados Unidos, que llegó en forma de la Reserva Federal. El primer banco central de Estados Unidos fue propuesto por Alexander Hamilton y se creó en 1791. Se cerró 20 años más tarde y continuó hasta que en forma encubierta se convirtió en ley en 1913. Con los acontecimientos recientes, la caída de muchos bancos ha dejado principalmente solo a unos pocos bancos grandes en pie. Esta crisis, además, las acciones sin sentido e inmorales del Congreso hecha para acompañar diversos rescates han llevado a nuestro Banco Central a acercarse a un monopolio exclusivo. Quinto, tenemos muchos programas gubernamentales masivos y subsidiados. Estas son todas las transferencias de riqueza basadas en factores distintos del mercado. Hay demasiados para nombrar aquí, pero los subsidios agrícolas vienen a la mente. A los agricultores se les paga de varias maneras para manipular los precios de los cultivos en general. El etanol solo ha sido subsidiado por una suma de 10.000 millones. Esto desvía el maíz de otros mercados a un propósito que de otra manera estaría condenado por el mercado. El etanol nunca se elaboraría en un mercado libre. El público no solo se ve afectado con los 10 billones, sino que también sufre un alza en el precio de la carne,
y otros productos que requiere de otra manera maíz de tasa de mercado. Estos miles de millones son una parte minúscula de la ecuación de subsidios del gobierno en general, que entre 1995 y 2010 equivale a alrededor de 262 mil millones. Sexto, y finalmente por ahora, tenemos la educación pública obligatoria regulada a nivel federal, estatal y local. Obligatorio, porque incluso si estamos en la escuela en el hogar o en la escuela privada de nuestros hijos, todavía estamos obligados a pagar impuesto para la educación pública. Público, porque los impuestos se utilizan para financiar las escuelas administradas por el gobierno. Esta educación financiada con impuestos se presenta como gratuita, por supuesto, pero solo es gratuita para aquellos que no pagan impuesto a la propiedad. Nuestro gobierno gasta alrededor de 700 mil millones por año en educación pública, solo para los niveles de primaria y secundaria. El Estado determina cuándo y qué se enseñará a sus hijos. Si la gente quiere participar en este sistema, eso está bien para mí, pero no me obligue a pagar por ello. Este es un robo a la libertad. Además, cuando las escuelas funcionan legalmente como en lugar de los padres, el Estado usurpó nuevamente el papel de la familia. ¿Por qué la preocupación? La preocupación por estos aspectos particulares de la América moderna, y creo que hay muchos otros, es que todas las innovaciones impuestas a América son en gran medida un contraste directo con el estilo de vida estadounidense original. Yendo más al grano, la fuente histórica de todos estos puntos de discusión los he sacado del Manifiesto Comunista de Karl Marx y Friedrich Engels. La razón por la que estos puntos son antiamericanos y antibíblicos es que su origen fue en principio anti-estadounidense y anticristiano. Lo que he descrito anteriormente cubre aproximadamente 7 de los 10 programas del Manifiesto Comunista. Probablemente podría trabajar para mostrar otros, pero no tengo tiempo ni necesidad. Los puntos relevantes son estos. Primer punto, la abolición de la propiedad en la tierra, terrenos, y la aplicación de todas las rentas de la tierra para fines públicos. Segundo punto del manifiesto, un fuerte impuesto a la renta progresiva o graduado. Tercer punto, abolición de todos los derechos de herencia. Quinto, centralización del crédito en manos del Estado a través de un banco nacional con capital estatal y monopolio exclusivo. Séptimo punto del manifiesto comunista, extensión de fábricas e instrumentos de producción a la propiedad del Estado. Punto número 9. Combinación de agricultura con industrias manufactureras. Punto 10. Educación gratuita para todos los niños en las escuelas públicas. Las conexiones históricas también son claras. Por ejemplo, los resortes del impuesto a la renta graduado en Estados Unidos fluyen directamente del marxismo. La conexión es directamente e inconfundible. El primer grupo en la historia de los Estados Unidos en abogar por el impuesto a la renta graduado fue el Partido Socialista del Trabajo, una organización formada por marxistas, fundada originalmente como el Partido Trabajador de América, en la República Popular de Nueva Jersey, en 1876. Su plataforma de 1987 declaró sin vergüenza: "Nosotros luchamos por la adquisición del poder político". Entre sus muchas demandas sociales se encuentran
el impuesto progresivo sobre la renta y el impuesto a la herencia, pero los que tienen ingreso más pequeño están exentos. El Partido Populista de corta duración siguió en 1892. Su plataforma condenó una vasta conspiración contra la humanidad para desmonetizar la plata y monopolizar el oro en manos de unos pocos, entre otras cosas. El documento contiene verborrea marxista clásica, acusando a los tenedores de bonos de querer disminuir el valor de mano de obra humana y para engordar a los usureros, empresa en bancarrota y esclavizar a la industria. El partido se extinguió rápidamente, pero tuvo un impacto duradero, y el Partido Demócrata recogió gran parte de su plataforma el año siguiente. Fue entonces 1896 cuando William Jennings Bryan pronunció el discurso político más famoso de la historia de Estados Unidos, el discurso de la Cruz de Oro. Bryan adoptó las ideas de los antiguos grupos marxistas para complacer a los oídos y persuadir a los corazones estadounidenses. Ya 2 años antes había argumentado a favor del impuesto sobre la renta y ahora lo llamaba una ley justa y presionaba aún más la inflación de la oferta monetaria. El éxito de su discurso se deriva a su exitoso tejido del marxismo y el lenguaje cristiano. Líneas como la protección ha matado a sus miles, el patrón oro ha matado a sus decenas de miles. Se hizo eco de las mentes religiosas poco fiel a la envidia de la riqueza de otras personas. Llamó a su cruzada una causa justa y santa. Fue una brillante propaganda política. Al unir fuertemente a Marx y a Cristo, Bryan argumentó que el patrón oro sería una crucifixión de las masas productoras y de las masas trabajadoras. Las famosas líneas finales apalancaron el sufrimiento de Cristo para la agenda marxista. No debes presionar sobre la frente del trabajador estas coronas de espinas. No crucificarás a la humanidad sobre una cruz de oro. Cristianos y millones de personas fueron comprados por esa retórica. Decenas de millones todavía lo hacen. Y para que no olvidemos la naturaleza fundamentalmente antirreligiosa de este programa de socialismo en el país, la plataforma del Partido Socialista de 1887 exigió superación de todos los asuntos públicos de la religión y la propiedad de la Iglesia estará sujeta a impuesto. Note la ironía aquí. La Iglesia no puede involucrarse en los asuntos políticos, pero la tesorería pública debería beneficiarse de la propiedad de la Iglesia. Lo que el Partido Socialista no pudo lograr con su plataforma explícitamente antieclesiástica, Bryan y sus demócratas lograron apropiarse del lenguaje bíblico para decir exactamente lo mismo. Del mismo modo, la socialización de la educación se deriva directamente del trabajo de los primeros socialistas en América. El padre de las escuelas comunes fue el abogado y político de Massachusetts, Hornerman, 1796-1858. Él es anterior de Marx. Por lo tanto, no depende de él. Ni siquiera Mann era un ateo como Marx, sino un entusiasta de la Iglesia. Su teología, sin embargo, era sospechosa, ya que abrazó el unitarianismo en sus inicios cuando tenía una mentalidad de misión, presentándose como la culminación del protestantismo y listo para dirigir la dirección del orden natural. Mann rechazó el calvinismo ortodoxo
y creyó firmemente en la perfectibilidad del hombre. Sin embargo, esta creencia naturalista estaba expresada en un lenguaje religioso. La educación pública eliminaría la ignorancia, la pobreza y el crimen. En su sistema, el Estado reemplazó tanto a la Iglesia como a la familia. La sociedad, en su capacidad colectiva, es un patrocinador real, no nominal, y un padre divino para todos sus hijos. Salvación política clásica. Rushdoony resume: el trabajo de Mann fue doble. Primero, para secularizar la educación, y segundo, para convertirla en la provincia del Estado, en lugar de la comunidad y de los padres. La historia de la socialización de la educación, entonces, es el producto de la teología no bíblica. Resulta en una visión no bíblica de la educación y la sociedad que suprime el papel de la Iglesia y la familia. Caída y recuperación. ¿Por qué escribo e investigo específicamente sobre estos aspectos de la historia estadounidense? ¿Y por qué debería molestarlos tanto? Sencillo. Porque estos cambios en el sistema estadounidense reflejan directamente los famosos 10 puntos del manifiesto comunista. Digo estas cosas dándome cuenta de que muchos me arrojarán tomates y ladrillos, me llamarán antiamericano, un enemigo de Estados Unidos y definitivamente antipatriótico. Pero aquí está el truco. Es solo porque amo y adoro absolutamente la América de los peregrinos, la Declaración de los Derechos, los padres fundadores, etc., que señalo cuánto hemos perdido. Este no es el mismo país. Se ha inundado de socialismo. La envidia, la codicia y la subsiguiente lujuria por el poder político han violado a la estatua de la libertad. Han devastado nuestra tierra y robado la herencia del sueño americano. No es patriotismo seguir haciendo América, América, cuando la América de nuestros padres se ha ido. Es ridículo cantar América la Bella, cuando socialistas y estatistas han estropeado las mejillas de su sonrisa una vez libre y optimista. La América que queda no es más que una cáscara llena de socialismo prusiano y de estilo europeo, envuelta en rojo, blanco y azul. Esto no es verdadero patriotismo. No, el verdadero patriota ama la libertad, la familia y la propiedad. La palabra patriota significa literalmente de los padres. Un verdadero patriota, por lo tanto, conserva el bien que sus padres construyeron y transmitieron. Le encantan los vastos horizontes sin impuestos de las instituciones de mármol frío en los Capitolios distantes, sin trabas de los radicales en túnicas negras. Un verdadero patriota ama la tierra y su padre es Dios, no el Estado y no el pueblo. Su tierra está protegida por la ley, el respeto por la ley y como último recurso el derecho a la defensa. No es eximida progresivamente por los políticos que desean difundir la riqueza, ni alquilado al Estado como un privilegio para vivir bajo su todopoderoso reloj. Hemos sido testigos de una progresión gradual hacia una América marxista. Mientras nos jactamos de ser campeones de la libertad, bueno, la tierra de los libres y la casa de los valientes se ha convertido, de hecho, en la tierra de la Reserva Federal y la casa de los esclavos. Ya no vivimos en la América que luchó por la vida, la libertad
y la búsqueda de la felicidad. Pero en Estados Unidos, que luchará con uñas y dientes para obtener fondos del gobierno y políticas de intereses especiales. América hoy es más marxista que cualquier otra cosa. Y una gran parte del público votante desea hacerlo aún más. ¿Hay alguna manera de detener, incluso revertir, la tendencia impía de los últimos 150 años? Por pesimista que parezca todo esto, el cambio es posible. Comienza con la recuperación mental y espiritual de nuestros principios fundadores de libertad individual y empresa. Debemos tomar nuestras propias mentes y corazones para que valga la pena defender estos principios. Y a diferencia de aquellos congresistas sin espinas que después de votar no en el rescate, cedieron y votaron de forma enfermiza después de que algunos de los votines se lanzaran a sus proyectos y distritos favoritos. Nunca debemos comprometer nuestros principios. Una vez que aseguramos estas convicciones, debemos pasarla a la siguiente generación. Esto significa mantener una fuerte visión bíblica de la familia y de la educación. La educación debe ser obligatoria en el sentido en que en Deuteronomio y Efesios nos ordena educar a nuestros hijos. Pero esto es obligatorio ante Dios y no ante el Estado civil. Y la educación debe tener su costo en tiempo personal, dinero y esfuerzo. Pero nadie debe ser obligado a pagar por la educación de otra persona. Este impuesto aparentemente simple para la educación pública viola casi todos los límites sagrados conocidos por el hombre, especialmente cuando el contenido de esa educación comienza y termina con la blasfemia. A menos que recuperemos la educación como un mandato claramente orientado hacia la familia y la iglesia, continuaremos viviendo como la sociedad se desliza hacia el secularismo. Los pasos adicionales incluyen un esfuerzo continuo para asegurar debates públicos y discusiones en iglesias y foros públicos. Los debates deben centrarse en la historia cristiana de Estados Unidos y la necesidad del cristianismo como fundamento del orden social. Marx borró conscientemente este fundamento, afirmando que no era más que una abstracción de los problemas reales de la humanidad. Dijo que cualquier objeción a su sistema desde un punto de vista religioso no merece un examen serio. Pero se oponía conscientemente al cristianismo por su desprecio para llevar cualquier verdad. La libertad cristiana, los derechos otorgados por Dios a la propiedad y la familia, protegida por la ley, plantearon la mayor amenaza para su toma del mundo centrada en el hombre, y por lo tanto de otros hombres. Su programa de abolir la propiedad, la abolición de la familia tradicional, la socialización de la educación y la socialización del sexo se idearon precisamente como ideas antibíblicas. Fue la institución de su sistema lo que Marx vio, no como el producto, sino como el medio para abolir la religión misma. Vio su programa como la contraparte económica y social de la obra de Darwin en la naturaleza, una explicación del orden social que no requiere de Dios. Quizás el aspecto más desafortunado del éxito de Marx fue el hecho de que él solo lo tuvo porque, para empezar, los cristianos se negaron a involucrarse. Marx siempre tuvo esto en mente y lo explotó. Al informar sobre el Congreso Socialista de La Haya de 1872,
Marx hizo este comentario lamentablemente verdadero. Un día, el trabajador tendrá que apoderarse de la supremacía política para establecer la nueva organización del trabajo. Tendrá que derrocar la vieja política que apoya a las viejas instituciones si quiere escapar del destino de los primeros cristianos que, descuidando y despreciando la política, nunca vieron su reino en la tierra. Este abandono y desprecio de la política por parte de los cristianos ha continuado en la historia moderna de los Estados Unidos. Y desde entonces, Estados Unidos ha seguido el programa anticristiano de Marx y ha abandonado el de la Biblia. Este seguimiento ciego ha incluido a muchos cristianos. La revisión de esta tendencia requerirá que estas cuestiones salgan a la luz pública como cuestiones de cosmovisión. La Iglesia debe permitir y alentar la discusión política y económica, y el público debe saber que tenemos las respuestas. La transformación no ocurrirá de la noche a la mañana, pero puede suceder. Acaba de escuchar Dios contra el socialismo. Los programas caminan hacia nuestra perdición. Por Joel Mardur. Sigan con nosotros en Radio Cristianía.